Este capítulo corresponde a un fragmento del curso Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía. Descúbrelo en el link ubicado en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Sí, naturalmente que ambos regímenes estuvieron interesados en el desarrollo tecnológico, pero por eso mismo les acomodaba más la ciencia práctica que la teórica. Nos estamos refiriendo al soviético y al régimen nazi. Tampoco les interesaban demasiado aquellos experimentos que ayudaban a responder las grandes preguntas de la existencia, como de dónde venimos y hacia dónde vamos. Era una tarea demasiado etérea, abstracta, que en la práctica no servía para nada. Los alemanes, por su lado, ninguneaban a la relatividad por provenir de un judío, al punto que omitieron el libro de Einstein en las obras del régimen, además de quemar sus trabajos. De quedar algo de relatividad se planteaba sin hacer mención al propio Einstein. Por su lado, los soviéticos tuvieron la brillante idea de encarcelar y ejecutar a sus científicos que apoyaban las teorías del universo con un origen, toda vez que consideraban que de aquello se desprendía la consecuencia metafísica inevitable de que Dios existía. Es interesante que los autores enfaticen en eso, que de saltar del Big Bang a Dios es un asunto filosófico y no científico. José Carlos González Hurtado, seguramente para sonar aún más divulgativo todavía en el libro que analizamos en la sección respectiva, por regla general no entra a detallar estos puntos. Entre todo este ajetreo del terror histórico, un personaje fundamental que abrió la caja de Pandora de, digámosle, la paranoia soviética contra la ciencia contemporánea y de la que se desprendían conclusiones metafísicas relativas a la existencia de Dios, fue nada menos que el propio Lenin. A finales del siglo XIX fue admitido con nota máxima en todas las materias del examen de ingreso a la Universidad de San Petersburgo, donde va a entrar a estudiar Derecho y se va a devorar a conciencia las 1000 páginas del Capital de Marx. Por esos tiempos sufre la pérdida de su hermano mayor, un anarquista afiliado al grupo terrorista La Voluntad del Pueblo, sentenciado a la horca a los 21 años por haber intentado asesinar al zar Alejandro III. Como si se tratara de un buen thriller histórico, el desprecio a la monarquía y el concepto de Dios al que estaba atado esta infundieron en Lenin y en otros líderes posteriores una senda ira contra el primero y una notable aparente indiferencia contra el segundo. Según lo que los intelectuales comienzan a llamar el marxismo-leninismo, la realidad reposa únicamente sobre la materia y carece de cualquier otra dimensión, sobre todo de una dimensión espiritual. Todo aquel que atentase contra esa nueva concepción del mundo será enemigo de la revolución. Así, tanto los curas como los feligreses son perseguidos y enviados al paredón para ser fusilados. Lenin muere a causa de un ataque cerebral, pero sus ideas permanecen y se consolidan. La guerra del marxismo-leninismo contra Dios está recién comenzando. Quien llega a la cabeza del poder es un hombre todavía más tenebroso y peligroso, sin duda que una de las máquinas de matar más prolíficas de toda la historia contemporánea, e incluso de la humanidad. Se apodó a sí mismo como el Stalin, es decir, el hombre de hierro. Irónico fue que haya estado a punto de ser sacerdote en su juventud, pero que luego haya declarado que simplemente no encontró a Dios y por lo tanto no existía, dedicándose a cerrar monasterios, incendiarlos y destruir iglesias a destajo. A tal punto llega la distopía que en 1932 el gobierno soviético adopta un plan quinquenal del ateísmo, bajo el lema «Ya no existirá Dios en 1937». Este es el contexto en el que comienzan a circular ideas sobre el origen del universo que llegan desde Occidente a raíz de la propuesta del huevo cósmico del sacerdote y físico matemático belga Georges Lemaitre, pero también desde los propios científicos soviéticos. Alexander Friedman,
un genio ruso de tomo y lomo, hablante de varias lenguas incluyendo el alemán, se topa con las ideas de Einstein y se da cuenta de que se ha incluido en sus trabajos una molesta constante cosmológica que no tiene la más mínima razón de ser, y entonces resuelve los largos y abrumadores cálculos matemáticos hasta toparse con una verdad que posteriormente va a ser corroborada experimentalmente. El universo no es estático, sino que dinámico. Einstein se entera de los trabajos de Friedman tras ser estos publicados en la famosa revista Zeitschrift für Physik, pero no le gustaron para nada. Solo cuando se dejó convencer por otros científicos de mayor reputación que eran cercanos, finalmente aceptó las ideas de Friedman en este punto. Los bolcheviques gritaban y giraban en círculos, toda vez que, posterior al reconocimiento de Einstein, Friedman va a proceder a publicar una obra titulada El universo como espacio y tiempo, en donde expresamente dice que el universo, en el principio de los tiempos, estuvo contraído a un punto tal que tenía un volumen nulo. A partir de ese punto habría aumentado el radio. Para los nuevos políticos de la revolución, estas ideas contradecían abiertamente el materialismo dialéctico de sus nuevos dioses intelectuales, por lo que proceden a una brutal persecución contra los adherentes del universo con origen. El régimen se mueve rápido. Durante el invierno del 23 van a acosar a Friedman en las salas de clase, enviando agentes de la policía política armados hasta los dientes. Pero Friedman y sus ayudantes no se dejan amedrentar. Es más, Friedman no se contiene y llega a afirmar que el universo tenía un origen. Irremediablemente eso abría el debate metafísico de la existencia de Dios. 4 estudiantes destacaban por sobre el resto. Fueron apodados los 4 mosqueteros. Landau era un genio del cálculo. Su mejor amigo, George Gamow, gran conocedor de la relatividad, será crucial en la nueva teoría del Big Bang más adelante. Bronstein ya comienza a escribir un libro sobre el nacimiento de la materia, y finalmente Ivanenko se hace experto en los trabajos del propio Friedman. En la primavera de 1925 se va a desatar la tragedia. Friedman desaparece y ninguno de sus estudiantes tiene idea de dónde está. Gamow sospecha de un complot, pero prontamente se enteran de que a la edad de 37 años su gran mentor y amigo ha muerto de fiebre tifoidea. Sospechando de un complot, el grupo de grandes mentes rusas se dispersa y se calla por temor a represalias. Pero lo que los revolucionarios no pueden callar ni detener es la sinfonía de la historia. En el 27 el sacerdote belga Lemaitre concuerda con los estudios de Friedman y en el 29 se comprueba con un telescopio del monte Wilson en Estados Unidos que efectivamente el universo se está expandiendo. El régimen rojo tilda todo esto de propaganda americana y se preparan grandes juicios y ejecuciones masivas contra aquellos que tildan de los secuaces de Lemaitre. Con esas textuales palabras se lanza en contra de los enemigos de Marx Andrei Zhdanov, secretario general del Partido Comunista de Leningrado. Ante esta caravana científica de la muerte, Gamow aprovecha un visado que le entregan para permitirle asistir al famoso Congreso de Solvay, para huir de los comunistas, y con la ayuda de Marie Curie, logra instalarse después en Estados Unidos. Otro de los desafortunados es un astrónomo del Observatorio de Pulkovo, su nombre, Vladimir Fock, acusado de alta traición y complot contra la ideología del Estado, al postular que el universo tuvo un comienzo, contradiciendo al materialismo dialéctico, corona del triunfo de la razón para los revolucionarios. La pantomima de juicio delirante se concreta y Fock es sentenciado a fusilamiento. Sin embargo, un científico de mucho renombre interviene para salvar su vida. Se trató de Piotr Kapitsa, futuro premio Nobel de Física en el año 78, quien además ayudó a Landau a liberarse de las garras mortíferas del régimen. La operación tuvo que repetirse una vez más cuando Fock volvió a ser detenido, esta vez por impartir una vergonzosa conferencia en la Universidad de Leningrado sobre el supuesto origen del universo. Otros científicos no tuvieron tanta suerte y después de la caída del régimen soviético se ha tenido mayor claridad de aquellos científicos que se convirtieron en mártires del pensamiento. El astrónomo Perepelkin, por ejemplo, el 11 de mayo del 37, en plena noche, va a ser sacado brutalmente de su cama,
Juzgado y condenado a 5 años de cárcel por complicidad de manejos antisoviéticos de Trotsky. Sufrió como esclavo en un campo de trabajo. Será juzgado nuevamente, esta vez por atacar las bases ideológicas más profundas del régimen al haber postulado que el universo no era eterno. Otro de los desafortunados fue Matvei Bronstein, uno de los famosos mosqueteros también de Leningrado, quien fuera de los primeros en aventurarse a la titánica tarea, aún no concluida hoy en día, de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. Proclama a los 4 vientos, con funestas consecuencias, que el universo tuvo un principio. Bronstein fue sacado a la fuerza de su casa en presencia de su esposa, condenado a muerte y ejecutado con una bala en la cabeza el 18 de febrero de 1938 a la edad de 31 años. Boris Numerov, brillante matemático, inventor del método Numerov, que permitía resolver rápidamente ecuaciones diferenciales de segundo orden. Su pecado, el mismo de todos. Su condena, le quebraron las piernas con la culata de las escopetas antes de pegarle un tiro como a un perro retorciéndose en el fango de la mitad del bosque, por orden nada menos personal que del propio Stalin. Fredericks, por su parte, será acusado de creacionista y va a morir de hambre en un campo de trabajo. Pryusht fue encarcelado en un hospital psiquiátrico y sometido a electroshock. Su locura, delirios reformistas con elementos mesiánicos, solamente por afirmar que el universo tenía un origen. Y podemos seguir porque la lista es larga. Mientras tanto, el régimen de Stalin va a seguir hasta el final de sus días promoviendo la cosmología soviética y sus astrónomos colaboradores van a declamar en sus salas de clase que el principal enemigo ideológico de la ciencia materialista del régimen es, sin lugar a dudas, la teoría del Big Bang. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a